Bueno, aquí vamos a comenzar con el curso de HYSYS. Lo primero que tienen que hacer es abrir el programa. Para abrir el programa yo ya lo tengo abierto, ¿no? Pero para abrir el programa lo que ustedes pueden hacer si tienen Windows 8, 8.1, se van a la ventana de buscar y van a colocar Aspen HYSYS 8.6 y les va a aparecer el icono. Si no lo pueden encontrar acá, pueden ir desde el menú de inicio, donde están todos los programas, y van a buscar las carpetas que tienen este directorio Aspen HYSYS 8.6, ¿no? Ok. Ahora, para comenzar un nuevo caso de estudio tenemos que hacer lo siguiente. Si han instalado bien el programa les va a aparecer esta ventana. Para abrir un nuevo caso le van a dar clic en nuevo, acá. La primera ventana que les aparece ahora es es la ventana de propiedades del programa, ¿ya? Acá me aparecen dos carpetas que están de color rojo. Si estas carpetas están de color rojo, yo no puedo entrar al entorno de simulación. Entonces lo que tengo que hacer primero es corregir estas carpetas. Por ejemplo, yo no puedo hacer una simulación si no tengo la lista de componentes que yo voy a usar en la simulación. Para eso hago un clic donde está Component Lists y le digo adicionar. Y voy a adicionar los componentes con los que yo voy a trabajar en la simulación. Ahora acá me aparece todos los componentes que están en el banco de datos de HYSYS, ¿ya? Hay una gran cantidad de componentes acá. Los pueden encontrar tanto por su nombre, por la fórmula que tienen o por el nombre con el que se los ha guardado para la simulación. Yo les aconsejo que lo busquen por el nombre del componente. El detalle es que tienen que colocar el nombre en inglés. Por ejemplo, si yo quisiera adicionar el benceno, tendría que escribir bencene porque corresponde al nombre en inglés. Lo mismo para el tolueno. Y por ejemplo, para el etanol. Existe una gran cantidad. Lo único que hacen para adicionar el componente, le pueden hacer clic a esto y le dicen adicionar, o simplemente le hacen doble clic y lo va a adicionar automáticamente. Todos los componentes que yo haya adicionado a mi simulación van a pasar a esta lista de acá, ¿de acuerdo? Ahora, si se me hace muy difícil encontrar el componente específico que yo estoy buscando de esta gran lista, lo que yo puedo hacer es usar filtros. Por ejemplo, en este lado puedo ir a los filtros y ahorita está como todas las familias, pero yo puedo separar esto de acuerdo a, bueno, justamente al grupo funcional que tienen estos compuestos químicos. Por ejemplo, separarlos solamente como aminas, separarlos sino solamente como si fueran alcoholes. Entonces lo que me va a hacer es colocarme todos los componentes que sean alcoholes en esta lista. ¿Ya? Entonces de esa manera es más corto el rango para encontrar el componente que estoy buscando. ¿Ya? Lo voy a dejar en todas las familias. Como les he mostrado, pueden usar filtros para buscar. Ahora, el programa HYSYS es muy bueno para hacer las simulaciones, pero siempre y cuando se trabaje con compuestos que son líquidos y gaseosos. Con sólidos no tiene mucha información. Les voy a mostrar por qué. Justo en la pestaña de filtros van a irse a donde está sólidos. No es que no trabaje con sólidos, sino que tiene muy pocos sólidos en su base de datos. ¿Ya? Como se pueden fijar, en realidad este correspondería a un solo compuesto. Todos son urea, solo que tiene diferentes nombres. ¿Ya? Son todos los diferentes nombres que usa el programa para encontrarlo, pero sigue siendo el mismo componente. No es que tenga diferentes formas la urea. ¿Ya? Entonces este es un componente. Los azufres también son lo mismo, solo que estos están en diferentes formas, ¿ya? Bueno, acá algunos lo conocen en forma monoclínico, amorfo, rómbico, ¿no? Entonces 1, azufre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En realidad 8 compuestos sólidos cuando nosotros sabemos que hay una enorme cantidad y esto ni siquiera se le acerca. Es por eso que si quieren hacer simulaciones con sólidos, yo les recomiendo Aspen Plus, está más completo. La base de datos de Aspen Plus es mucho más grande que la de HYSYS, pero HYSYS es excelente para manejar los compuestos que son hidrocarburos, orgánicos líquidos y gaseosos y tiene una interfase más amable, es más fácil de entender. ¿Ya? Bueno, ahora qué pasa si yo de toda la lista que he buscado no encuentro el componente que yo quiero.
En termo 1, cuando nosotros, bueno, en termo 2, cuando nosotros queríamos conocer las propiedades de un componente dado, teníamos que estimar esas propiedades, ¿verdad? HYSYS lo puede hacer y nos ahorramos mucho tiempo porque buscar en las tablas usando el método que hemos aprendido en termo 2 es muy largo y moroso. Entonces podemos usar este programa para hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Voy a ir a la pestaña que dice, bueno, a la etiqueta que dice Select, voy a hacer clic en esta pestañita y voy a entrar a la parte que dice hipotéticos, ¿ya? Dentro de hipotético lo voy a cambiar el método que está acá. El método lo voy a colocar que sea crear y editar hipotéticos. Listo, una vez hecho eso, lo único que tengo que hacer ahora es ir a nuevo hipotético, esta pestaña acá, le hago un clic y se me ha creado un hipotético automáticamente. Este es el nombre que le han colocado a mi componente de manera arbitraria, ¿ya? Yo puedo cambiar el nombre si quiero. Le hago doble clic, perdón, un clic, y ahora le vamos a colocar a este, digamos, etano. Por decir que yo no he encontrado etano y quiero crear un compuesto hipotético para que me estime las propiedades del etano. Una vez dado este nombre etano, fíjense que cuando presiono la tecla Enter, me aparece un asterisco acá. Eso significa que este componente es hipotético, es decir, que todas las propiedades de este componente han sido estimadas, no son las propiedades reales del componente. Le hago doble clic a este compuesto y ahora donde me aparece construir estructura, voy a hacer un clic acá y ahora esto va a resultar un poco familiar. Nosotros para estimar las propiedades críticas de los componentes usábamos el método de JOVAC y usábamos las tablas y el método de contribuciones de grupos de JOVAC. Acá tenemos todos los, acá hay más grupos funcionales para adicionar, pero lo único nosotros que tenemos que hacer es tomar cada uno de estos grupos y armar nuestra molécula. Por ejemplo, la molécula de etano yo le he escogido esta porque es bastante simple y es fácil de armar, pero ustedes pueden armar moléculas mucho más complicadas. ¿Ya? El etano solamente tiene dos grupos metilo. Entonces, primero el grupo que yo tengo, le doy un clic acá, busco de cuál es el grupo funcional que yo quiera agregar. Hay una gran cantidad. Acá está el grupo funcional que representa y acá un ejemplo de las moléculas que contienen dicho grupo funcional. Este ejemplo me ayuda a saber qué tipo de grupo funcional estoy adicionando. Entonces, para este voy a adicionar el grupo metilo, le digo adicionar. Miren que me ha aparecido el número de subgrupo, es un grupo metilo. ¿Cuántos grupos metilo tiene la molécula de etano? La molécula de etano solamente tiene dos, entonces lo que voy a hacer es en la casilla que está al lado donde dice how many, voy a colocar 2. Miren que ahora esta cajita se me ha colocado de color verde. Eso significa que, hay solo una estructura posible para esta cantidad de grupos funcionales y me ha estimado las propiedades críticas de tal compuesto, ¿ya? Así como, me ha calculado el peso molecular también y me ha estimado los parámetros R y Q para estimar los coeficientes de actividad por el método de Uniquac. Eso hasta ahora, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer ahora es cerrar esta ventana, no se preocupen, estos datos se van a guardar, simplemente los cierran. Ahora, lo siguiente, si me voy a la pestaña de críticos, acá, me fijo que todo está vacío, no hay nada, no hay nada, no hay propiedades. Entonces lo que yo tengo que hacer es ir de regreso a no de regreso, sino simplemente hay que bajar. Vean esas cajitas de acá abajo. Entonces lo único que tengo que hacer es decirle estimar propiedades desconocidas y a partir de la estructura que yo he armado con el método de contribuciones de grupos de Unifac me va a estimar las propiedades. Le doy clic acá y me voy a ir a la pestaña de críticos otra vez y si me fijo ahora ya me ha estimado las propiedades para este compuesto. Me ha estimado el peso molecular, la temperatura normal de ebullición, la densidad de líquido ideal y las propiedades críticas: temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, factor acéntrico. Y al ladito, entre corchetes, me está mostrando las unidades que tiene cada una de estas propiedades. Bueno, eso es, no solo me ha estimado propiedades críticas, sino que también me ha estimado algunas propiedades termodinámicas o algunas propiedades físicas como el momento dipolar, a los coeficientes AB para calcular la viscosidad en función de la temperatura, la centricidad de la molécula, y también puedo encontrar en la
pestaña que es de propiedades que dependen de la temperatura, por ejemplo la entalpía del vapor. Para hacer los cálculos de esto, la entalpía de vapor usa esta ecuación. La entalpía está medida en estas unidades, la temperatura está medida en Kelvin y los coeficientes A, B, C, D, F están acá para cada compuesto en particular. Me ha estimado también eso, pero también me ha estimado la ecuación de Antoine para la presión de vapor. Entonces me ha estimado también todos los coeficientes que corresponden a esta molécula, así como también la energía libre de Gibbs. ¿Han visto esto hacerlo a mano con el método de distribución de Jobac en termo 2? Ustedes se han dado cuenta que es muy largo, pero lo podemos hacer con este programa súper rápido. No perdemos mucho tiempo y encontramos una muy buena exactitud. Por ejemplo, miren, ahora que ya tengo este compuesto, lo voy a cerrar. Ya ha sido creado. Entonces ahora lo voy a adicionar a la simulación. Entonces le voy a dar, selecciono este compuesto, perdón, lo voy a seleccionar y le voy a dar en adicionar. Se me ha adicionado acá. Noten la diferencia, que en el tipo de compuesto que yo he adicionado ahora me aparece definido como hipotético. Bueno, es un compuesto hipotético y que tiene el asterisco acá, ¿no? Yo me puedo dar cuenta cuando un componente ha sido creado, ¿no? Ahora, hasta ahí he creado un componente hipotético. Ahora voy a ir de regreso donde se encuentran los componentes puros de la base de datos de HYSYS. De nuevo, donde está la opción de Select, voy a modificarlo y voy a colocar para componente puro. Ahora ya estoy en componente puro, pero afortunadamente el etano sí existe en la base de datos de HYSYS, entonces lo voy a adicionar también. ¿Ya? Ahora si me fijo, tengo un etano que me ha definido HYSYS, que está basado en propiedades y datos reales, y un etano que yo he estimado las propiedades críticas para ver, bueno, qué tan grave o qué tan erróneo ha sido lo que yo he estimado. Voy a hacer la comparación. Para ver las propiedades del etano, le hago doble clic en este lado, no acá de este lado donde está la base de datos de HYSYS, sino los componentes que yo he seleccionado. De este lado le hago clic a etano y me va a aparecer la casilla donde se encuentran sus propiedades. Entonces voy a ir a propiedades críticas y estas son las propiedades críticas para este componente. Nótense también que ahora estas están de color negro. Eso quiere decir que yo no puedo modificar nada de acá. Esto ya viene de la base de datos de HYSYS, ¿ya? Acá está el etano que HYSYS tiene las propiedades de este componente. Y acá está le voy a dar doble clic también a etano que yo he creado y los voy a colocar lado a lado. Y si me fijo, las estimaciones que hace el método de Unifac son también bien grosas, es decir, no son tan exactas. Hay una gran discrepancia en los datos, justamente porque la molécula es bastante pequeña, pero con moléculas más grandes la exactitud suele mejorar. Ya, por ejemplo, miren la diferencia entre el punto normal de ebullición de esta molécula y el que ha estimado el programa. La densidad del líquido. Bueno, la densidad del líquido no ha sido tan terrible, ¿no? También la presión crítica no ha sufrido mucho, pero la temperatura crítica sí ha sufrido bastante. En cuanto al volumen de la molécula, el volumen crítico lo he estimado con bastante exactitud. Y la centricidad, bueno, acá prácticamente ha errado mucho la estimación, ¿ya? En las propiedades que dependen de punto. También, como pueden ver, el hecho de crear un componente hipotético conlleva, y el método de Univac es un método bastante preciso, ¿ya? Dependiendo, digamos, para estimar propiedades de qué compuesto se usa, ¿ya? Para con moléculas muy pequeñas como el metano, el etano, no es muy preciso. Pero para moléculas más grandes, créanme que de verdad aumenta. Más adelante en el curso vamos a crear una molécula que sea bastante grande y vamos a comparar con la base de datos de HYSYS, saber que las propiedades no discrepan tanto, ¿ya? Pero bueno, hasta ahora ya tengo todo esto. Ahora hay un detalle más, ¿sí? Voy a regresar de nuevo a los compuestos hipotéticos. Ahora voy a de nuevo cambiar el método y vamos a colocarle crear y editar hipotéticos. Y le digo nuevo hipotético aquí. Ahora vamos a crear un hipotético. Le voy a dejar el nombre por defecto y le voy a hacer doble clic. Y ahora me voy a ir a donde están propiedades críticas y veo que está vacío, ¿no? Y por ejemplo voy a colocar una de las propiedades, solamente una. Voy a colocar, digamos, como la temperatura de ebullición normal, 150 grados centígrados. Solo he colocado una propiedad, ¿de acuerdo? Y automáticamente le voy a decir estimar propiedades a partir de esto.
El programa también puede, a partir de una propiedad dada, por ejemplo, en laboratorio, yo tengo un líquido X, no sé no sé qué componentes tiene o no sé qué componente es, si es que fuera puro, ¿no? Pero yo sé que en el laboratorio puedo medir su temperatura de ebullición. Entonces mido la temperatura de ebullición normal. Ese valor corresponde a 150. Y si yo quiero de manera grosa estimar las demás propiedades, bueno, uso este método. Y automáticamente a partir de esto va a generar una estructura. No te voy a mostrar la estructura, ¿no? Pero va a generar un peso molecular, una estructura y las propiedades a partir solamente de un dato. Es bastante útil también esto, a veces, ¿no? Pero ya les he mostrado que hay, bueno, grandes diferencias cuando hacen estimaciones, ¿no? Bueno, esos son los métodos para adicionar componentes en HYSYS. Espero que les haya quedado muy claro. Y bueno, si tienen dudas, más adelante igual voy a hacer una clase de dudas para que podamos mejorar esta parte. Ahora vamos a ir eliminando estos componentes que yo he ido creando, ¿de acuerdo? Es que no los necesitamos. A ver, solamente voy a dejar estos, bueno, ya estos tres componentes los voy a dejar. Y ahora, si se han fijado, la carpetita que decía Component List en un principio estaba como esta otra carpeta. Ahora ya se me ha marcado como OK, ¿no? Y se me ha creado una subcarpeta que se llama lista de componentes número 1. Ahora tengo que solucionar esta otra carpeta más. Entonces lo único que yo voy a hacer es darle clic. Le doy clic y ahora le voy a dar adicionar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo tengo una lista de componentes, pero cada componente tenía sus propiedades para componente puro. Miren, cada uno era puro. Ahora, cuando yo trabajo con mezclas de componentes, es diferente. ¿Por qué? Porque ahora no me puede colocar, digamos, la entalpía de la mezcla como, no sé, la suma de las entalpías de los componentes. No. Bueno, cuando tenemos mezclas hay interacción entre las moléculas, va a haber un coeficiente de actividad, va a haber una fugacidad de la mezcla. Entonces nosotros necesitamos un método, una ecuación de estado que nos permita corregir esas discrepancias, esos errores que ocurren en las mezclas, ¿ya? Bueno, ese distanciamiento del comportamiento ideal, no le llamaremos errores. Bueno, y HYSYS provee, digamos, diferentes propiedades termodinámicas, ecuaciones de estado en algunos casos, que me permiten calcular esas discrepancias, esos alejamientos del comportamiento ideal. Y entre los más populares está el método de Penn-Robinson, ¿ya? Pero ¿cómo selecciono cuál es el mejor paquete de fluidos para usar en la simulación? Esto depende de mi lista de componentes. Y para eso yo les he pasado un libro en la página, ¿verdad? Entonces, ese libro de la página, creo que lo tengo acá. Es el manual básico, ¿no? Es este de acá. ¿Y dónde está su importancia? Si ustedes van viendo, cuando lleguen a la página 9, les va a aparecer este algoritmo, bueno, este diagrama de bloques. Y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es, de acuerdo a la lista de componente que nosotros tengamos, los vamos a seguir el algoritmo. Por ejemplo, tengo que identificar si todos los componentes son gases o no. Si la respuesta es sí, entonces puedo usar Penn-Robinson. Es una sugerencia de qué paquete de fluido puedo usar en una determinada situación. Depende, por ejemplo, miren acá, si hay algún polímero, si la presión es menor a 10 bares o si la presión fuese mayor. O sea, si ustedes pueden seleccionar de acuerdo a las condiciones de operación y a la naturaleza de sus componentes, cuál es el mejor paquete de fluidos para usar, ¿no? Y para eso se los he pasado. Bueno, no es un texto base, pero les va a ayudar bastante, ¿sí? Ahora, en realidad para el curso voy a usar varios textos. Ahora para esta mezcla yo voy a probar primero con el NRTL. Yo de antemano conozco que este paquete es bueno, ¿sí? O sea, si obtienes muy buenos resultados. En este lado, por ejemplo, se me ha colocado de color verde. Eso quiere decir que no hay ningún conflicto, que el paquete que yo he seleccionado es apropiado para los componentes que yo tengo. Ahora me tengo que ir a la pestañita que dice coeficientes binarios. Estos parámetros siempre tienen que estar estimados. Si se fijan, acá tengo una matriz de n por n, donde n es mi número de componentes, ¿no? Y cada uno de estos valores representa los coeficientes de la matriz A y J.
Estos son los coeficientes de interacción binaria. Eso quiere decir la interacción que va a haber entre la molécula de benceno y tolueno. Eso representaría este valor. La interacción que va a haber entre la molécula de etanol y benceno. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es que se genera esta matriz. Ahora, la diagonal principal siempre tiene que estar vacía, porque la interacción de un componente con sí mismos, con él mismo, se considera como cero, ¿sí? Pero si alguno de estos valores que no son de la diagonal principal están sin estimar, yo tengo que ir acá y decir estimar desconocidos. En algunos casos esto va a pasar. Entonces ustedes tienen que dar el clic a este botón de acá y de esa manera van a solucionar el problema. Va a calcular automáticamente, va a hacer la estimación de uno de estos valores. Ok, en este caso no ha pasado. Ahora, también puedo cambiar el tipo de ecuación de estado que estoy usando para modelar el vapor. Por ejemplo, ahorita está con la ecuación del gas ideal, pero nosotros sabemos que esta ecuación tiene limitaciones, así que yo puedo usar otra ecuación de estado que sea más real, que sea más eficiente o eficaz. Por ejemplo, si se fijan, acá está la ecuación de Reddish-Wong, la ecuación virial, la ecuación de Penn-Robinson o la ecuación de Swab-Reddish-Wong. Todas estas ecuaciones tienen ciertos rangos de aplicabilidad, ¿no? Pero la ideal sería el modelo más general. La única dificultad al modificar cualquiera de estas, de usar cualquiera de estas ecuaciones es el mayor tiempo que van a demorar los cálculos computacionales, ¿no? Entonces, entre mayor precisión, mayor tiempo va a demorar la simulación también, ¿no? De momento, yo solamente voy a usar la ecuación ideal, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo puedo cambiar estos parámetros y en qué casos sí tendría que cambiar y en qué casos no. Ok, hasta acá lo que hemos hecho es la lista de componentes. Ya hemos elegido nuestros componentes. Si no encontrásemos el componente, podemos crear un compuesto hipotético. Así que no va a haber dificultad con eso. No creen hipotéticos sólidos. El programa para estimar las propiedades de hipotéticos sólidos es realmente malísimo. No van a poder. Es mejor que usen Aspen Plus si quieren hacerlo. Luego, hemos seleccionado también el paquete de fluidos. El paquete de fluidos depende de los componentes que yo estoy usando, ¿ya? Y también va a depender de las condiciones a las que yo lo voy a aplicar, ¿sí? Por ejemplo, cada paquete de fluidos tiene un rango de operación. Vamos a ir viendo esos rangos más a detalle. Luego, pero, ahora si se fijan, las dos carpetas que en un principio estaban de color rojo, ahora ya están tiqueadas como OK. Eso significa que ya puedo pasar al entorno de la simulación. Acá hay pero una carpetita que se llama reacciones químicas. Si mi simulación tuviera reacción química, tengo que definir esa reacción química aquí. Pero como es la primera clase, no vamos a hacer todavía reacciones químicas. Lo vamos a hacer más adelante. De momento, entremos al entorno de la simulación haciendo clic en este botón que está acá que dice simulación, ¿no? Una vez que hacemos clic, nos aparece esta paleta. Esta es la paleta de objetos. Entonces, lo único que hay que hacer con la paleta de objetos es colocarla en un lugar donde no moleste. Ustedes pueden quitarla presionando la tecla F4, por ejemplo, o vuelvo a presionar F4 para que aparezca, ¿ya? A veces la paleta de objetos no tengo mucho espacio en mi hoja de trabajo. Esta es mi hoja de trabajo, todo este entorno de acá, el flowsheet. Entonces, cuando no tengo mucho espacio es mejor cerrarla y cuando la necesite presiono F4 para que vuelva a aparecer. Es más fácil. Ahora, tengo dos tipos de corrientes que funcionan en HYSYS. La primera es la corriente de color azul, que es una corriente de materia. Y la segunda es una corriente de color roja, que es una corriente de energía. ¿Ya? Las corrientes están separadas en estos dos tipos de corrientes. Ahora, lo que yo hago para adicionar una corriente de materia es, por ejemplo, le voy a dar clic aquí y me muevo hacia el centro y le doy otro clic acá. Y ahí ya he depositado una corriente de materia. Esta paleta contiene todos los equipos que hay en HYSYS y los que yo voy a ir aprendiendo a usar, ¿ya? En este curso lo que vamos a aprender a usar va a ser los comunes y algunos de los de las columnas, ¿sí? Esos dos vamos a aprender para este curso. Los otros, que son por ejemplo dinámicos, customs y los que son de refinación, los vamos a aprender más adelante. De refinación hay algunos que ustedes conocen. Por ejemplo, este lo deben conocer en instrumentación. Se nos muestra un poco de este equipo que sirve para el craqueo de los hidrocarburos, ¿no? Pero no lo vamos a ver en este curso. Ahora, estos son los iconos que sí voy a aprender a manejar.
como ya les he mostrado, los tipos de corrientes. Acá están los equipos, por ejemplo, separador de 2 fases, de 3 fases, un tanque, un enfriador de corriente, un calentador, un intercambiador de calor de placas, un intercambiador de coraza y tubos, es un intercambiador enfriado por aire, un horno quemador, una bomba, un expansor, compresor, una tubería de gas, un segmento de tubería, una válvula de control, una válvula de alivio, un mezclador. Esta sería como una T, así es para separar. Este sería un tanque agitado continuo, un reactor de flujo pistón. Y estos son son operadores lógicos, ¿sí? Por ejemplo, para generar reciclos, para ajustar propiedades, que también los vamos a ver, ¿no? Ahora, lo voy a cerrar, de momento no la necesito. Cuando la necesite la voy a llamar. Ahora, miren que esta corriente ahorita tiene un color celeste, ¿no? Todas las corrientes que yo vaya a simular en HYSYS, es decir, las corrientes que vayan a entrar a mis equipos, tienen que estar completamente definidas. Entonces lo que yo voy a hacer para esto es doble clic en esta corriente y me va a aparecer esta ventana. En la primera parte, ahorita me encuentro dentro de la hoja de trabajo, el worksheet. Me está apareciendo el nombre de la corriente. Ahorita está como la corriente número 1. En esta ventana yo tengo que llenar por lo menos 3 propiedades, ¿sí? 3 propiedades. Por ejemplo, digamos una temperatura de 25 grados centígrados, una presión de 1 atmósfera y un flujo molar de 100. Una vez que he definido 3 propiedades dentro de esta ventana, tengo que pasarme a la pestañita que dice composición, la tercera pestaña. Entonces dentro de composición tengo que darle la composición. Por ejemplo, yo voy a decir que esta corriente sea de etanol puro. Acá está las unidades en las que estoy midiendo la concentración y acá está midiéndose en fracción molar. Entonces si yo digo que es etanol puro, su fracción molar tiene que ser de 1. Entonces le coloco 1. Si digo OK, automáticamente los demás valores se asumen como 0. Y fíjense también que el cuadro que estaba acá abajo ha cambiado a color verde, lo que me indica que la corriente ya ha sido simulada. Voy a ir de nuevo a condiciones y si se fijan yo solamente coloco 3 valores, pero ahora el programa me ha calculado todos los demás valores que me faltaban. Por ejemplo, lo que me está diciendo que la fracción de vapor sea 0 significa que toda la corriente está en fase de vapor. Luego también me calcula en función a la composición el flujo másico, el flujo volumétrico del líquido, la entalpía y la entropía molar, y también si me voy a la pestaña de propiedades me calcula muchas más propiedades: la densidad, el flujo volumétrico actual, los valores de CP. Hay bastantes propiedades. No las usamos todas, en realidad la mayoría no las usamos, pero si alguna vez las necesitan, por ejemplo la viscosidad, que sí es bastante útil, la conductividad, que también es bastante útil, esas sí las usamos. Las otras, algunas no, algunas solamente son para ejemplificar. Sí, por ejemplo las que están con ideal, ahorita vamos a encontrar alguna que diga ideal. ¿Dónde están? Acá está, por ejemplo, esta, la densidad de líquido ideal. No es la densidad real, sino es una densidad que se ha calculado haciendo varias suposiciones, ¿ya? Por ejemplo, acá está la densidad real, ¿ve? Pero allá está una densidad, no lo usamos esa, pero bueno, la tenemos calculada igual. Ok, me estoy saliendo de tema, ya. Lo primero, ya está definida esta corriente. Ahora necesito definir 3, pero no solamente puede ser la temperatura, la presión y el flujo molar, podría definir alguna otra. Por ejemplo, voy a presionar sobre los 25 grados centígrados que he adicionado y voy a presionar la tecla suprimir. Automáticamente otra vez se pone de color amarillo, la corriente se vuelve de color celeste y listo. Necesito ahora definirle 3 propiedades, les dije, ¿no? Acá está 1, 2, pero en vez de definir la temperatura, ahora yo voy a definir la fase. Por ejemplo, si yo le digo que la fase de la fracción de vapor es que sea 1, eso es decir que toda la mezcla es gaseosa. Creo que hace rato me he equivocado, ¿no? Sí, me he equivocado. La fracción de vapor, la fase de vapor es 1, eso significa que toda la mezcla está en estado de vapor. ¿Y eso a qué temperatura va a ocurrir? A la temperatura de ebullición. Si me fijo en la composición, esto contiene solamente etanol y me voy a ir a condiciones.
Y ahora sí me fijo, cuando toda esta corriente esté en fase de vapor, eso es decir, fracción de vapor igual a 1, eso significa que va a estar a la temperatura de ebullición. Y la temperatura de ebullición a la presión de una atmósfera para el etanol es 78.17. Y concuerda con los datos, ¿no? Ahora, en vez de definir la fracción de vapor, por ejemplo, esta vez voy a suprimir y voy a eliminar la presión. Ahora voy a colocar en lugar de fracción 1 y voy a colocar la temperatura de, digamos, de 100. Y lo que me calcula es a qué presión la temperatura de ebullición del alcohol va a ser de 100 grados centígrados. Y esto ocurre a la presión de 2.234 atmósferas. O sea, de esta manera solamente defino yo tres propiedades y automáticamente me va a calcular la cuarta propiedad. Pero sí, la composición tiene que estar completamente definida, ¿no? Con la composición no puedo jugar, pero con esta sí puedo darme la chance de encontrar algunas propiedades, ¿no? Listo. Lo voy a regresar a como estaba antes. Por ejemplo, acá eran 25 y este era la presión de una atmósfera. Listo. Ahora otra vez voy a presionar F4 para hacer aparecer la paleta de objetos. Y otra vez voy a adicionar una corriente. Y noten la diferencia. Una corriente que está completamente definida se coloca de color azul. Una corriente que no está definida está de color celeste. Cualquier corriente que esté entrando a un equipo tiene que ser de color azul. Estas corrientes, las que están de color celeste, no me van a generar ningún resultado en la simulación. Estas otras corrientes que sí están definidas sí me van a generar. Ahora, le hago doble clic a la corriente número 2. Y lo mismo, les dije, hay que definir tres propiedades, pero en este caso que la temperatura sea 50, solamente 50, la presión que sea de una atmósfera también, y el flujo molar que sea de 150 kmol hora. Y la composición, esta corriente esta vez va a ser tolueno puro. Entonces le coloco 1. Si le digo OK, automáticamente los otros valores se van a hacer 0, ¿no? Ahora ya tengo definida esta corriente, las dos están de color azul y vamos a aprender a manejar el primer equipo y en este caso va a ser un mezclador de corriente. Entonces jalo mi mezclador, le doy un solo clic, me muevo sobre la hoja del flowsheet y otro clic para soltarlo, ¿no? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es colocar una corriente que va donde se van a almacenar los resultados, ¿no? Entonces coloco la corriente acá. Ahora, le hago doble clic al mezclador de corrientes. Y en acá, donde me dice entradas, voy a colocar las corrientes que yo quiero que entren a mi equipo. En este caso yo quiero que al mezclador entre la corriente 1 y la corriente 2. Entonces me voy a ir acá donde están entradas y voy a decir corriente 1 y corriente 2. Automáticamente estas se unen a mi equipo. Y la corriente de salida va a ser la corriente número 3. Observen qué pasa cuando le hago clic. Automáticamente se coloca de color verde y me va a botar datos de la simulación. Si yo me paro sobre una corriente, si se fijan, me muestra el nombre de la corriente, la temperatura, la presión y el flujo molar. De acuerdo, esto me va a ser útil para una cosa. Miren lo que ha pasado y qué es lo que hace este equipo. Acá está entrando en la primera corriente, creo que era etanol, ¿verdad? El etanol está a 25 grados centígrados, una atmósfera, la cantidad de 100 kmol hora. 100 kmol hora por este lado y por abajo están entrando 150 moles de tolueno. Entonces 100 más 150, 250 y ese es el flujo molar de la corriente 3. Lo mismo, miren qué pasa con la temperatura. La temperatura acá es 25, la temperatura acá es 50, pero las cantidades son diferentes. Acá son 100 kmoles, acá son 150 kmoles. Entonces, la temperatura de equilibrio para estas dos corrientes corresponde al valor que me ha calculado el programa, que es 40.21 grados centígrados. ¿Han notado más o menos lo que hace este equipo? Hace mezclar y también puede encontrar el punto de equilibrio térmico de las dos corrientes si es que estas estuvieran a diferentes temperaturas. Ahora, el equipo tiene una característica especial. Siempre toma la presión más baja de entre las corrientes que está entrando entre las corrientes que están entrando al equipo. Por ejemplo, si yo colocara acá que esta presión no sea 1, sino que sean 2, entonces miremos a qué presión va a salir la corriente 3. Miren que la corriente 3 sale a una atmósfera. ¿Por qué? Porque de entre todas las corrientes que están entrando, la que tiene menor presión
es 2 y está a la presión de 1. Entonces la presión de la salida también va a ser a esa presión. ¿Ya? Eso es lo que hace un mezclador. Ahora, a veces yo necesito transportar un fluido, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera bombear benceno, ¿no? Quisiera bombear benceno desde un lugar a otro y necesito calcular la potencia de mi bomba. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Agarro una corriente, la inserto y doble clic de nuevo a la corriente. Digamos que esta está a 40 grados centígrados y está a una presión de 0,75 atmósferas, que corresponde a la presión acá en Cochabamba. Y el flujo molar va a ser de 120 kmol hora. Y como les dije, yo quiero bombear benceno. Entonces le digo 1. Automáticamente que me lo defina, ya está completamente definida. Entonces ya tengo la corriente número 4. Está completamente definida. Y yo quiero bombear esto, por eso voy a ir a la paleta de objetos y voy a buscar el icono que me dice pump, que es una bombita, ¿no? Y lo pego de nuevo al Fluxship. Voy a bajar otra corriente donde se me van a colocar los resultados y aparte voy a generar una corriente de energía también. Hago clic y la dejo acá en el Flowsheet. Ahora voy a hacer doble clic donde está la bomba y las corrientes que van a entrar. Si me fijo, la corriente 4 es la que está entrando a la bomba. Entonces le digo entrada 4. La corriente donde quiero que salga va a ser en la corriente 5. Entonces despliego y le digo corriente 5. Luego acá me pide una corriente de energía. Por esa razón he insertado una corriente de energía. Entonces acá la corriente de energía se llama Q110. Entonces despliego y Q110. Hasta ahí está bien. Cierro esta pestaña. Y ahora lo voy a mover, lo quiero acomodar un poquito. Listo. Ahora, la bomba puede funcionar de dos formas. Por ejemplo, yo estoy ahorita a la presión de 0.75 atmósferas, pero cuando estoy bombeando lo que hace la bomba es incrementar la presión, ¿no? Para que el fluido pueda desplazarse de un punto hasta otro. Entonces en la corriente 5 voy a hacer doble clic y acá voy a colocar el valor de la presión que yo quiero que tenga. Por ejemplo, voy a decir que a la salida de la bomba la presión ahora sea de 2 atmósferas. Si me fijo, coloco solamente este valor y automáticamente me ha calculado todos los demás valores. ¿Sí? Solamente uno. ¿Por qué? Porque la bomba solamente necesita un grado de libertad para quedar completamente definida. Si yo le coloco la presión acá, lo que me hace el equipo es qué potencia de bomba yo tengo que usar para que eso sea posible. Por ejemplo, si yo quiero bombear 120 kilogramos a 40 grados centígrados de benceno a 0,75 atmósferas hasta 2 atmósferas, yo necesito una bomba que tenga una potencia de 0.5137, lo que hacíamos en operaciones unitarias. Operaciones unitarias 1, pero también puede funcionar de otra forma. Por ejemplo, hago doble clic en la corriente 5 y le voy a hacer clic donde está el 2 de las 2 atmósferas y voy a presionar suprimir. Está borrado. Ahora, por ejemplo, digamos que yo tengo una bomba que tiene una presión, bueno, que tiene una potencia de 2 HP. Una bomba monstruosa, ¿no? Entonces le hago clic y donde me aparece el flujo de calor o donde está vacío y voy a colocar 2. Luego voy a ir a esta pestañita que tiene el triangulito hacia abajo, la despliego y voy a buscar HPs. Le coloco HPs. Automáticamente los 2 HPs me los convierte a las unidades de kilojoule sobre hora. Pero esto sería en 2 HPs, ¿no? También para convertir unidades es bastante útil. Listo. Ahora yo le he dado la potencia y lo que me ha hecho el programa es calcularme a qué presión va a salir. Por ejemplo, está a 0.75 usando una bomba de 2 HPs. Ahora la presión se ha aumentado hasta 4.379 atmósferas. Bastante útil. Esas son las dos formas que tiene de usarse la bomba. Dentro de la bomba también puedo irme a la pestaña que está de parámetros. Y acá también me bota la eficiencia adiabática. Por ejemplo, esta bomba tiene una eficiencia ahorita del 75%, pero es un valor que yo puedo cambiar. Aparte también me ha calculado la caída de presión desde la entrada hasta la salida, ¿no? Y también algunos parámetros. Bueno, eso hasta ahora. También tengo la altura de la bomba. Bueno, la velocidad. Bueno, esta es la altura. No, esta de acá es la altura.
la altura máxima hasta la que yo puedo bombear con este tipo de bomba. Por ejemplo, yo puedo llegar hasta 43.81 metros de altura. ¿Mm? Algunos parámetros que también son importantes, ¿no? Ahora, un detalle más. Hay una diferencia entre lo que es una bomba y un compresor, ¿ya? Una bomba se usa para mover líquidos, un compresor se usa para mover gases. Quiero que tengan bien clara esta diferencia porque es importante cuando ustedes hacen una simulación. Por ejemplo, acá miren, la fracción de vapor en este lado es cero. Eso significa que si la fracción de vapor es cero, toda la corriente está en estado líquido, ¿ya? Y no me presenta ningún problema, ¿sí? La bomba está funcionando correctamente, pero miren qué pasa si, por ejemplo, a ver qué componente tengo acá. Es benceno. Bueno, yo sé que 78 grados centígrados es la temperatura de ebullición del benceno, ¿no? Digamos que me voy a exceder la temperatura de ebullición del benceno y lo voy a llegar hasta 100. Si me fijo, a la temperatura de 100 grados centígrados, la fracción de vapor ahora es 1. Eso quiere decir que esto es gaseoso. Y si esto es gaseoso, miren lo que ha pasado con la bomba. Se ha colocado de color amarillo. Le hago doble clic a la bomba y si me fijo, acá me hace una advertencia. Me dice que hay vapor en la corriente de entrada. ¿Y qué ocurre? No pueden entrar vapores a la bomba. ¿Por qué razón? Porque el agua, o es decir, el líquido que nosotros estamos moviendo, también tiene una segunda función que es refrigerar los ejes de la bomba, ¿sí? Si sin líquido, es decir, si esta corriente se evaporara o fuese gaseosa, bueno, la capacidad calorífica del gas es muy pobre y el intercambio acá no se produce. Entonces el líquido no refrigera los ejes y en consecuencia la bomba se calienta y la bomba puede llegar a dañarse. Ya es por esa razón que no se debe permitir el ingreso de ningún vapor o una mezcla líquido-vapor a la bomba. No puede pasar esto, ¿sí? Si yo quiero por eso mover o entre comillas bombear un gas, tendría que usar un compresor. Transportar un gas es el término más correcto, ¿no? Entonces lo voy a regresar esto a los 25 grados centígrados y otra vez la bomba no me presenta ningún problema. Ahora, en el caso de que yo quisiera colocar un compresor, entonces voy a la paleta de objetos y busco compresor. Lo jalo y lo adiciono. Lo mismo que el anterior. Tengo una corriente de entrada, tengo una corriente de salida y una corriente de energía. Ahora doble clic en el compresor y la corriente que va a entrar es la corriente número 6. La corriente que va a salir es la corriente número 7. La corriente de energía que va a ser para el compresor es la corriente Q101. Listo, ahora lo siguiente. Lo que les decía antes. Para que una corriente, bueno, para que el simulador me pueda ofrecer resultados, las corrientes que están entrando a mis equipos tienen que ser completamente definidas. ¿Qué corrientes están entrando a mi compresor? Solamente está entrando la corriente número 6 y no está completamente definida. Entonces acá tengo que comenzar a definir. Entonces doble clic en la corriente 6 y tiene que ser gaseosa porque estoy usando un compresor. Entonces digamos que esté a la temperatura de 150 grados centígrados, una atmósfera de presión y que sean 70 kilomoles hora. Entonces me voy a ir al lado de composición y digamos que esta vez sea una mezcla de etanol 0.5% y 0.5% de benceno, ¿no? La suma me da 1, le doy OK, automáticamente los otros valores se van a colocar como 0. Voy a ir de nuevo a condiciones para asegurarme que en verdad sea gaseosa. Como veo, la fracción de vapor es gaseosa, entonces sí, no va a haber ningún problema al pasarlo por el compresor. Como en el caso de la bomba, este equipo solamente tiene un grado de libertad. Eso quiere decir que necesito definirle una propiedad más, ya sea la potencia del compresor o la presión de salida del compresor, y el equipo va a quedar completamente definido. Entonces lo que yo voy a hacer es darle la presión de salida del compresor y que sean, digamos, 20 atmósferas. No, eso es mucho, que sean 4. Y la temperatura de salida es incrementado. Eso es coherente porque en los gases, cuando yo aumento el valor de la presión en una compresión, el valor de la temperatura se incrementa. ¿Cuánto se incrementa? Miremos. Inicialmente era de 150, ahora la presión se ha incrementado hasta 213.8 y la potencia del compresor necesaria para lograr esto es de 133.7 kilovatios, ¿no?
bastante útil el tipo de compresor que estamos usando. Ahora, este compresor también tiene una eficiencia, pero también podemos modificarla de nuevo en parámetros. Y si me fijo, la eficiencia diabática está del 75%. Yo también puedo cambiar si deseo esto. ¿Sí? Por ejemplo, podría colocarle una eficiencia mayor, por ejemplo, de 100%. Miren lo que pasa con la eficiencia del 100%. Inicialmente la temperatura era de 150 y ahora la temperatura solamente se ha incrementado hasta el 198. Cuando yo le suministro cierta potencia a mi compresor, el compresor, la eficiencia, debido a la compresión y todo eso, parte de la energía que yo le estoy suministrando se transforma en calor, ¿ya? Y si el compresor no es muy eficiente, parte de la energía que yo le voy a dar al compresor se va a transformar en temperatura a la salida. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a decir que no sea tan eficiente, 100% es muy ideal. Generalmente las eficiencias de los compresores están desde el 75% hasta el 90%. ¿Ya? Claro que los compresores que tienen eficiencia cerca del 90% son mucho más caros, ¿no? Pero una eficiencia normal de un compresor es del 75%. Ahora, entonces yo le he suministrado tanto calor, el 75% de este calor sirve para aumentar la presión y el otro 25% se va a dispersar como calor, por lo tanto va a aumentar la temperatura en el compresor. Por eso miren, de 150, antes era 198 con un compresor ideal del 100% de eficiencia, pero ahora miren que la temperatura es de 213.18. Entonces se puede jugar con eso en compresores. No pasa lo mismo en bombas. Si me fijo, la temperatura inicial 25 y acá la temperatura 25.35, un incremento de 0.35 grados centígrados. Eso es casi nada, ¿no? Entonces, en líquidos se puede despreciar el incremento de la temperatura debido a la compresión, porque un líquido es prácticamente incompresible, ¿no? Es por ese detalle. En cambio, un gas sí es compresible, ¿no? Presenta variaciones de volumen con la compresión, ¿no? Ahora, esto sería todo lo que les quisiera mostrar en esta primera clase. Espero no haberme extendido mucho y si tienen alguna duda voy a tratar de hacer una clase de repaso o solamente de dudas para que ustedes puedan consultar si es que no entienden alguna parte o si es que no han logrado hacer alguno de los ejercicios. Pero hasta acá voy a dejar el video. Gracias por su tiempo.